Las estrellas se extendían infinitamente ante la nave Dauntless mientras se deslizaba por el oscuro vacío del espacio. El capitán James Walker estaba de pie en el ventanal principal del puente, con sus manos curtidas entrelazadas a la espalda. El suave zumbido de la nave era un consuelo al que se había acostumbrado durante sus 15 años de servicio en el espacio profundo. A sus 45 años, era uno de los capitanes más jóvenes de la flota de exploración de la Tierra, pero su experiencia hablaba por sí sola. «Capitán, todos los sistemas funcionan sin problemas», dijo Tom Reed, el ingeniero de la nave. Era un hombre bajo, de manos cuidadosas y una mente capaz de resolver cualquier rompecabezas mecánico. «El nuevo núcleo de propulsión funciona mejor de lo esperado». Walker asintió, con una leve sonrisa cruzando su rostro. La Dauntless era el orgullo de la Tierra, su nave de exploración más avanzada. Su diseño elegante y sus potentes motores la hacían perfecta para expandir las fronteras del espacio conocido. 300 tripulantes la llamaban hogar, cada uno elegido por sus habilidades y determinación. ¿A qué distancia estamos de la última región cartografiada?, preguntó Walker, volviéndose hacia Mary White, su oficial de navegación. Sus dedos danzaban sobre los controles holográficos, mostrando una detallada carta estelar. «Estamos a punto de cruzar la frontera, señor. Otros 30 minutos y estaremos en espacio completamente inexplorado». Había emoción en su voz. Por eso se habían unido al comando espacial, para ver qué había más allá de lo conocido. La misión debía ser rutinaria: superar el brazo de Orión, cartografiar nuevos sistemas estelares y buscar posibles planetas para colonizar. La humanidad necesitaba espacio para crecer, y el vasto vacío del espacio los llamaba. La población de la Tierra había alcanzado los 11.000 millones. A pesar de la terraformación de Marte y Venus, se necesitaba más espacio. Walker caminó hacia su silla de mando, acomodándose en su familiar abrazo. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, cada uno concentrado en sus tareas. Afuera, las estrellas parecían difuminarse mientras la Dauntless surcaba el espacio a velocidades que habrían parecido imposibles apenas un siglo atrás. «Señor, estoy detectando algo inusual», dijo Bill Peters desde la estación de sensores. Su frente se arrugó en concentración mientras estudiaba las lecturas. «Hay una perturbación más adelante. No se parece a nada que haya visto antes». Walker se inclinó hacia adelante. «¿Puedes ponerlo en la pantalla principal?». La gran pantalla en la parte delantera del puente cobró vida, mostrando lo que parecía una onda en el propio espacio. Era como si alguien hubiera arrojado una piedra a un estanque cósmico, creando olas en el tejido de la realidad. «Análisis», pidió Walker, con voz firme a pesar de la inquietud que crecía en su interior. «Las lecturas de energía están por las nubes, señor», respondió Peters. «No es natural. Sea lo que sea, el patrón es demasiado regular». Antes de que Walker pudiera responder, los sistemas de advertencia de la nave se encendieron. Luces rojas de emergencia bañaron el puente en un resplandor siniestro mientras las alarmas sonaban por toda la nave. «Múltiples objetos desconocidos emergiendo de la perturbación», gritó Peters. «Se mueven rápido, más rápido que cualquier cosa que hayamos rastreado». El entrenamiento de Walker se activó. «Activen los escudos. Toda la tripulación a puestos de combate». La tripulación respondió al instante, con movimientos precisos y practicados. Comunicaciones envió una advertencia al comando en la Tierra, incluyendo todos sus datos de sensores. Pero ya era demasiado tarde. Los extraños objetos, formas oscuras y elegantes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, rodearon a la Dauntless en segundos. Los avanzados sensores de la nave no podían fijarlos correctamente. Parecían cambiar y transformarse mientras la tripulación observaba. «Nos están escaneando», informó Reed, con voz tensa. «Nuestros escudos no lo bloquean. Sea cual sea la tecnología que usan, está mucho más allá de la nuestra». Walker abrió un canal para toda la nave. «Toda la tripulación, prepárense para un posible contacto hostil. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro». El primer impacto llegó sin previo aviso. No hubo disparos visibles, ni rayos de energía,
solo una sacudida repentina y violenta que recorrió toda la nave. Las luces parpadearon y varias consolas soltaron chispas. «Hemos perdido la energía principal», gritó Reed por encima del caos. Cambiando a sistemas de respaldo. Walker se aferró a su silla mientras otro impacto sacudía la nave. «Devuelvan el fuego. Todas las baterías, apunten a la nave más cercana». Las armas de la Dauntless cobraron vida, enviando ráfagas de plasma hacia las naves alienígenas. Pero los disparos las atravesaron como si no estuvieran allí. ¿Hologramas?, susurró Witte, pero su pregunta fue respondida cuando otro golpe sacudió la nave, más fuerte que el anterior. «Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 5», gritó alguien. Mamparos de emergencia respondiendo. Walker sabía que estaban superados. No eran solo alienígenas, eran algo muy por encima de la comprensión actual de la humanidad. «Ingeniería, ¿podemos saltar a velocidad superlumínica? Los motores no responden, señor. Lo que sea que nos golpeó, ha afectado a todos nuestros sistemas principales». A través del ventanal, Walker observó cómo una de las naves alienígenas se acercaba. Era masiva, fácilmente 3 veces el tamaño de la Dauntless. Su superficie estaba cubierta de patrones que herían la vista al mirarlos directamente. «Señor», dijo Peters, su voz apenas un susurro, «están transmitiendo algo. Está en inglés». Los altavoces del puente crepitaron con una voz que sonaba extraña, como si varias personas hablaran a la vez, con las palabras ligeramente desincronizadas. «Espécimen catalogado. Especie 2.731. Designación: humano. Estado: apto para recolección. Iniciando adquisición». Una extraña luz comenzó a llenar el puente, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. Walker intentó dar órdenes, pero su voz no funcionaba. Sentía sus extremidades pesadas y su visión comenzó a nublarse. A su alrededor, podía ver a los miembros de su tripulación desplomarse en sus puestos, cayendo en lo que parecía un sueño. Su último pensamiento consciente fue para la Tierra y una desesperada esperanza de que su mensaje de advertencia hubiera llegado. Entonces, la oscuridad lo envolvió, y la NTE Dauntless, el orgullo de la flota de la humanidad, desapareció del espacio conocido, junto con toda su tripulación. En la Tierra, las primeras señales de que algo había salido mal llegaron 3 días después, cuando la Dauntless no realizó su comunicación programada. Se organizaron grupos de búsqueda, se enviaron sondas y se activaron balizas de emergencia, pero nunca se encontró rastro de la nave ni de su tripulación. Todo lo que quedó fue una extraña firma de energía en sus últimas coordenadas conocidas, una firma que desafiaba el análisis de los mejores científicos de la Tierra. En los años que siguieron, la desaparición de la Dauntless se convirtió en uno de los mayores misterios de la exploración espacial. Las teorías iban desde fallos de equipo hasta anomalías cósmicas, pero ninguna podía explicar la ausencia total de restos o señales de socorro. Se construyeron monumentos, las familias lloraron, y gradualmente, el incidente se convirtió en una historia de advertencia contada a los nuevos reclutas del Comando Espacial. Pero en algún lugar, en la vasta oscuridad entre las estrellas, la Dauntless y su tripulación estaban lejos de estar muertos. Estaban a punto de comenzar una odisea que pondría a prueba los límites mismos de la resistencia humana. Al hacerlo, desencadenaría eventos que cambiarían la galaxia para siempre. La calma matutina en el Comando de Defensa de la Tierra fue destrozada por alarmas estridentes. El almirante Robert Thompson corrió a la sala de control, con el café todavía en la mano. Habían pasado 20 años desde que la Dauntless desapareció, y él era solo un oficial subalterno entonces. Ahora, su cabello cano y su rostro surcado por arrugas mostraban el peso del mando. «Informe», ladró, mirando la pantalla masiva que cubría la pared. «Señor, los sensores de largo alcance detectaron una nave desconocida acercándose desde el sector 7», dijo Lisa Cooper, la operadora principal de sensores. Sus dedos volaron sobre los controles mientras mostraba escaneos más detallados. «Es grande, del tamaño de un destructor, pero la firma de energía, señor, tiene que ver esto». Thompson se inclinó, olvidando su café. Las lecturas no tenían sentido.
La nave emitía suficiente energía para alimentar una ciudad pequeña, pero no se parecía a nada en su base de datos. El casco estaba hecho de materiales que sus sensores ni siquiera podían identificar. ¿Cuánto tiempo hasta que alcance nuestro perímetro de defensa?, preguntó. A la velocidad actual, 3 horas. Pero, señor, hay algo más. La voz de Cooper vaciló. Algunas de estas lecturas coinciden con registros antiguos de la Dauntless. No exactamente, pero lo suficiente como para que no sea una coincidencia. La sala se quedó en silencio. Todos conocían la historia de la Dauntless. Era lectura obligatoria en la academia. Su desaparición había llevado a cambios importantes en los protocolos de exploración del espacio profundo. «Denme una imagen», ordenó Thompson. La pantalla principal cambió, mostrando una imagen granulada que se aclaró gradualmente a medida que sus sensores enfocaban. Lo que vieron dejó a varios oficiales boquiabiertos. Era la Dauntless, pero no como la recordaban. La que una vez fue una elegante nave de exploración ahora parecía un depredador. Su casco era más oscuro, cubierto de extraños patrones que parecían moverse bajo la luz de las estrellas. Tecnología alienígena había sido injertada en ella, cambiando su forma en algo a la vez familiar y aterrador. Cicatrices de batalla marcaban su superficie, contando historias de conflictos que solo podían imaginar. «Señor, no responde a ninguna de nuestras llamadas», informó Mike Jackson desde comunicaciones. «Hemos probado todas las frecuencias estándar e incluso algunas de las antiguas de hace 20 años». Thompson agarró el comunicador más cercano. «Aquí el almirante Robert Thompson del Comando de Defensa de la Tierra a la nave que se aproxima. Si pueden oírme, están entrando en espacio restringido. Identifíquense de inmediato». El silencio se prolongó durante casi un minuto. Entonces, de repente, todas las pantallas en la sala de control parpadearon. Apareció un rostro, envejecido, marcado por cicatrices, pero inmediatamente reconocible para cualquiera que hubiera visto las fotos del monumento. Aquí el capitán James Walker de la NTE Dauntless, solicitando permiso de emergencia para entrar en el espacio terrestre. Su voz era más profunda que en las grabaciones antiguas, más áspera, como si hubiera pasado años gritando. Código de autenticación. Walker 7-9 Delta Echo 3. La mano de Thompson tembló ligeramente. Ese código tenía 20 años, pero había sido el de Walker. «Capitán Walker, usted ha estado oficialmente muerto durante 2 décadas». Una risa áspera llegó a través de los altavoces. «La muerte habría sido más amable, almirante. Mi tripulación y yo hemos pasado por un infierno, y hemos traído una advertencia». «¿Su tripulación?», comenzó Thompson, pero Walker lo interrumpió. 283 supervivientes de los 300 originales. Los otros, hizo una pausa, el dolor cruzó su rostro. «Lo explicaremos todo. Pero necesitamos aterrizar. Y, almirante, querrá tener listos a sus mejores científicos. La tecnología que hemos traído podría salvar a la humanidad, o condenarla si no actuamos rápido». Thompson miró a su Estado Mayor. Todos conocían los protocolos para situaciones como esta. Las naves desconocidas debían ser puestas en cuarentena, las tripulaciones detenidas e interrogadas. Pero esta era la Dauntless. Este era Walker. «Capitán, le enviaremos coordenadas para una instalación de aterrizaje segura. Pero debo advertirle, tendremos equipos de seguridad esperando». «No esperaría menos, almirante». El rostro lleno de cicatrices de Walker mostró un atisbo de su antigua sonrisa. «Recordamos nuestros protocolos. Solo prepárense. Lo que están a punto de ver y oír cambiará todo lo que creen saber sobre nuestro lugar en la galaxia». Mientras la Dauntless se acercaba a la Tierra, más detalles se hicieron visibles. El casco de la nave no solo estaba marcado por cicatrices, estaba cubierto por lo que parecía un blindaje de un tipo desconocido. Sistemas de armas, diferentes a todo lo que la Tierra había desarrollado, estaban integrados en su estructura. Pero lo más inquietante eran las marcas, profundos surcos y quemaduras que hablaban de terribles batallas. El aterrizaje fue perfecto, demostrando que a pesar de sus modificaciones,
Alguien que conocía las naves de la Tierra todavía estaba a los mandos. Mientras el polvo se asentaba en la instalación segura, Thompson observaba a través de ventanas reforzadas cómo la escotilla principal de la nave comenzaba a abrirse. La tripulación que emergió parecía a la vez familiar y extraña. Sus uniformes eran diferentes, una mezcla de diseño terrestre y materiales extraños. Muchos tenían modificaciones cibernéticas visibles, y todos se movían con la precisión cuidadosa de personas que habían vivido demasiado tiempo en peligro. Walker salió el último. En persona, parecía aún más viejo que en la transmisión. Una larga cicatriz recorría el lado izquierdo de su rostro, y su brazo derecho era claramente artificial. Pero sus ojos eran agudos, alerta, captando todo a su alrededor. Almirante, dijo, dando un paso adelante para encontrarse con Thompson. Su apretón de manos fue firme, los dedos de metal de su mano derecha cuidadosamente controlados. Gracias por no derribarnos. Sé cómo debe verse esto. Como algo salido de una pesadilla, admitió Thompson. ¿Qué pasó ahí fuera, James? Walker miró a su tripulación, que se sometía a escaneos médicos con resignada paciencia. Nos capturaron. Estudiaron. Modificaron. Los seres que nos capturaron se hacen llamar los coleccionistas. Ven a otras especies como especímenes para ser catalogados y examinados. Nosotros solo éramos su última adquisición. ¿Cómo escaparon? Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Walker. Con mucho cuidado. Durante mucho tiempo. Aprendimos su tecnología, pieza por pieza. La adaptamos. Cuando pensaron que estábamos rotos, en realidad nos estábamos volviendo más fuertes. Las modificaciones que ve, señaló su brazo. Muchas de ellas nos las hicimos nosotros mismos, usando su propia tecnología en su contra. Thompson notó que, a pesar de su evidente fatiga, la tripulación de Walker mantenía una formación perfecta, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Estos no eran los exploradores que habían dejado la Tierra 20 años atrás. Ahora eran guerreros. ¿Y la nave? Preguntó Thompson. La robamos. La reconstruimos usando todo lo que aprendimos. Cada cicatriz en su casco es una lección que pagamos con sangre. La voz de Walker se endureció. Pero, almirante, no volvimos solo para contarle nuestra historia. Vinimos a advertirle. Los coleccionistas, la Tierra está en su lista. Vienen hacia aquí. Y si no nos preparamos, lo que nos pasó a nosotros le pasará a todo el mundo. Como para enfatizar su punto, un suave zumbido comenzó a emanar de la Dauntless. Sus modificaciones alienígenas parecían pulsar con una luz interna, un testimonio de la avanzada tecnología ahora integrada en sus sistemas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Thompson, temiendo la respuesta. No el suficiente, respondió Walker. Pero no solo trajimos una advertencia. Trajimos armas, conocimiento, una oportunidad de luchar. Miró al cielo, con una expresión sombría. Los coleccionistas pensaron que nos estaban estudiando. En cambio, nos enseñaron cómo destruirlos. Y ahora, es hora de poner esas lecciones en práctica. La sala de reuniones estaba llena de los más altos mandos militares y científicos de la Tierra. Walker estaba de pie al frente, su brazo cibernético brillando bajo las duras luces. La sala había estado en silencio durante varios minutos después de que terminara de mostrarles las grabaciones de su cautiverio. Nos mantuvieron en celdas transparentes, continuó Walker, su voz firme pero llena de un viejo dolor. Como animales en un zoológico. Los coleccionistas nos observaban, tomaban notas y luego, hizo una pausa, respirando hondo. Luego comenzaban las pruebas. Tom Reed, el ingeniero de la nave, dio un paso adelante. El lado derecho de su rostro ahora estaba cubierto por una placa metálica que pulsaba con una suave luz azul. Estaban especialmente interesados en cómo resolvíamos problemas. Creaban desafíos, acertijos, situaciones mortales. Quienes los resolvían obtenían recompensas. Quienes fallaban, no necesitó terminar la frase. 17 de nuestra tripulación murieron en esas pruebas, dijo Walker. Los enterramos en el espacio después de escapar. Merecían algo mejor.
La doctora Emily Carter, la principal xenobióloga de la Tierra, levantó la mano. Estas modificaciones en sus cuerpos están mucho más allá de cualquier cosa que hayamos desarrollado. ¿Cómo las consiguieron? Mary White, la exoficial de navegación, se rió suavemente. Sus ojos ahora brillaban con una luz interna, permitiéndole ver patrones de energía que los humanos normales no podían. Aprendimos. Cada vez que nos abrían, estudiábamos sus herramientas. Cada vez que mejoraban a uno de nosotros, memorizábamos el proceso. Los coleccionistas pensaban que estaban experimentando con nosotros, pero nosotros estábamos aprendiendo de ellos. Walker asintió hacia Bill Peters, quien ahora tenía implantes neurales visibles a lo largo de sus sienes. Peters activó una pantalla holográfica que mostraba esquemas detallados de la tecnología de los coleccionistas. Su mayor error fue asumir que éramos solo especímenes. No se dieron cuenta de que cada dato que introducían en nuestras celdas, en las pantallas, lo estábamos absorbiendo y comprendiendo. La sala estalló en preguntas, pero el almirante Thompson levantó la mano pidiendo silencio. Háblales de las otras especies, James. El rostro de Walker se ensombreció. No estábamos solos en esa instalación. Los coleccionistas tenían especímenes de al menos 30 civilizaciones diferentes. La mayoría estaban rotos, caparazones vacíos. Los coleccionistas los estudiaban hasta que aprendían todo lo que podían. Luego, apretó los puños. Se deshacían de ellos y pasaban a la siguiente especie. Pero los humanos éramos diferentes, añadió Reed. Nos adaptamos. Trabajamos juntos. Mientras otras especies perdían la esperanza, nosotros planeábamos. Los coleccionistas vieron nuestras modificaciones como signos de experimentos exitosos. No se dieron cuenta de que nos estábamos convirtiendo en armas. White mostró otro holograma, enseñando el diseño de la instalación de los coleccionistas donde habían estado retenidos. Nos llevó 15 años reunir suficiente información y modificarnos lo suficiente. Otros 3 años para planificar el escape. Los 2 últimos años los pasamos ejecutando ese plan, pieza por pieza, tan lentamente que nunca se dieron cuenta. El día que recuperamos la Dauntless, continuó Walker, fue el día en que finalmente entendieron su error. Habíamos vuelto su propia tecnología en su contra. La nave que ven ahora no solo está modificada, ha evolucionado. Usamos sus sistemas de integración biomecánica para permitir que la Dauntless creciera y se adaptara, igual que nosotros. Peters mostró las lecturas de los sensores de la Dauntless actual. El casco está hecho de aleaciones autorreparables. Los sistemas de armas pueden adaptarse a cualquier defensa que encuentren. Y el núcleo de la IA. Sonrió sombríamente. Bueno, digamos que ha aprendido tanto sobre la supervivencia como nosotros. La doctora Carter se inclinó hacia adelante. ¿Y están seguros de que vendrán a la Tierra? Ya están en camino, dijo Walker en voz baja. Los coleccionistas trabajan con un cronograma preciso. Estudian una especie, recopilan sus datos y luego regresan con una flota de recolección para llevarse a toda la población a su instalación principal. Miró alrededor de la sala. Encontramos su cronograma. La Tierra es la siguiente en su lista. La sala volvió a estallar, esta vez en pánico. El almirante Thompson tuvo que gritar para restablecer el orden. Cuando volvió el silencio, Walker continuó. Pero tenemos ventajas que ninguna otra especie tuvo. Conocemos sus debilidades. Hemos estudiado su tecnología desde dentro. Y lo más importante, señaló a su tripulación. Sabemos cómo luchar contra ellos. Reed activó otra pantalla, mostrando las modificaciones que habían hecho a la Dauntless. Cada cicatriz en nuestra nave, cada implante en nuestros cuerpos, es una pieza de su propia tecnología vuelta en su contra. Pasamos 20 años aprendiendo a destruirlos. Ahora solo necesitamos enseñarles a ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Thompson. 3 meses, respondió Walker. Su flota de recolección se mueve lentamente, reuniendo recursos por el camino. Podemos usar ese tiempo para preparar las defensas de la Tierra. Se volvió para dirigirse a toda la sala. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, es suyo.
Pero tienen que entender algo. Esto no es solo por la supervivencia. Se trata de mostrar a los coleccionistas que la humanidad no es solo otro espécimen en su colección. Witte mostró un último holograma, una estructura masiva flotando en el espacio profundo. Esta es su instalación principal. El lugar al que nos llevaron. El lugar donde han acabado con innumerables civilizaciones. Cuando vengan a por la Tierra, esperarán encontrar una presa fácil. En cambio, van a encontrar a un enemigo que ellos mismos crearon. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. Estos no eran solo supervivientes que regresaban. Eran la vanguardia de una guerra que la humanidad ni siquiera sabía que estaba a punto de librar. Necesitaremos todo lo que puedan darnos, dijo finalmente Thompson. Cada pieza de información, cada gramo de tecnología. Walker asintió a su tripulación, y comenzaron a distribuir dispositivos de datos. Está todo aquí. Pero recuerden, el conocimiento no es suficiente. Necesitan entender lo que aprendimos por las malas. La única forma de vencer a los coleccionistas es ser más adaptables, más decididos y más despiadados que ellos. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a salir, la doctora Carter se acercó a Walker. «Capitán», dijo en voz baja, «lo que usted y su tripulación pasaron, no puedo imaginarlo». El brazo cibernético de Walker zumbó suavemente mientras se volvía hacia ella. «No, no puede. Y si hacemos bien nuestro trabajo, nunca tendrá que hacerlo. La Tierra no se va a convertir en otro espécimen de su colección. Vamos a ser la especie que ponga fin a sus recolecciones para siempre». Fuera de la sala de reuniones, la Dauntless modificada se cernía en la oscuridad, sus añadidos alienígenas brillando suavemente. Ya no era solo una nave, era un testamento a la resiliencia humana y una promesa de retribución. Los coleccionistas habían pasado 20 años convirtiendo a sus cautivos en algo nuevo, sin darse cuenta de que estaban creando su propia destrucción. Ahora, mientras la Tierra se preparaba para la guerra, esa transformación demostraría ser su mayor error. Las luces de advertencia parpadearon en el puente de la Dauntless mientras Walker estudiaba las lecturas del escáner de largo alcance. Habían pasado 2 meses desde su regreso a la Tierra, y los cambios que habían ayudado a implementar eran impresionantes, pero el tiempo se agotaba. «Llegan antes de lo que esperábamos», dijo Reed, sus implantes cibernéticos pulsando con energía nerviosa. La flota de recolección acaba de salir del viaje superlumínico en el borde del sistema solar. Walker observó los puntos aparecer en la pantalla principal. 50 naves masivas, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido antes del regreso de la Dauntless. Se movían en perfecta formación, sus cascos negros absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. «Envía la alerta», ordenó Walker. «Es hora de ver si la flota de la Tierra está lista». Alrededor del sistema solar, las alarmas comenzaron a sonar. La red de defensa que la tripulación de Walker había ayudado a crear cobró vida. Bases ocultas en Marte y las lunas de Júpiter encendieron sus nuevas armas. Las plataformas orbitales alrededor de la Tierra, reconstruidas con tecnología de los coleccionistas, cargaron sus cañones principales. El rostro del almirante Thompson apareció en la pantalla principal. «Todas las naves se reportan listas, capitán. Sus modificaciones a nuestra flota se mantienen estables. ¿Está seguro de este plan?» Walker miró a su tripulación. 20 años de cautiverio los habían cambiado a todos, pero también los había convertido en algo que los coleccionistas nunca esperaron. Una familia forjada en el dolor y la determinación. «Los coleccionistas esperan especímenes, almirante. Vamos a mostrarles lo que pasa cuando los especímenes contraatacan». La flota de la Tierra se posicionó. 300 naves, cada una modificada con la tecnología y el conocimiento de la Dauntless. No eran tan poderosas como las naves de los coleccionistas, pero no lo necesitaban. Solo necesitaban ser más inteligentes. «Primera oleada acercándose», informó Witte, sus ojos brillantes rastreando patrones de energía en el espacio. «Están cargando sus rayos de estasis. El mismo tipo que usaron con nosotros hace 20 años». Walker sonrió sombríamente. «Activen las contramedidas. En toda la flota de la Tierra,
Las modificaciones que habían hecho comenzaron a pulsar con una luz azul. La misma tecnología que los había mantenido vivos en las celdas de los coleccionistas ahora protegía sus naves de ser congeladas en el tiempo. El primer rayo de los coleccionistas golpeó una nave terrestre y la atravesó sin efecto. Por un momento, hubo silencio en todos los canales. Luego, la voz de Walker resonó. Todas las naves, patrón de ataque Delta. Muéstrenles lo que aprendimos. La batalla estalló en todo el sistema solar. Las naves de la Tierra se movían ágilmente entre las masivas naves de los coleccionistas, sus armas encontrando puntos débiles que solo los excautivos conocerían. El blindaje impenetrable de los coleccionistas no significaba nada para armas diseñadas con un conocimiento íntimo de su tecnología. Están intentando adaptarse, anunció Peters, sus implantes neurales procesando datos de batalla más rápido que cualquier humano normal. Pero no pueden entender cómo sabemos tanto sobre sus sistemas. Walker observó cómo la primera nave de los coleccionistas explotaba, su casco negro rompiéndose como un huevo. 20 años, dijo en voz baja. 20 años nos estudiaron, pensando que éramos solo especímenes. Nunca se dieron cuenta de que nosotros también los estábamos estudiando a ellos. La Dauntless lideraba la carga, su casco modificado absorbiendo impactos que la habrían vaporizado en su forma original. Cada cicatriz que había ganado durante su escape les había enseñado algo sobre las debilidades de los coleccionistas. Ahora, esas lecciones se estaban poniendo en práctica. Su formación se está rompiendo, informó Witte. Están enviando una transmisión. Los altavoces del puente crepitaron con esa misma voz de múltiples capas que recordaban de su captura. Comportamiento del espécimen sin precedentes. Fallo del protocolo de recolección. Solicitando directiva de la autoridad central. Walker se inclinó hacia adelante. Envíales nuestra respuesta. Reed transmitió el mensaje que habían preparado. Un análisis detallado de cada debilidad que descubrieron, cada fallo en la tecnología de los coleccionistas y cada razón por la que la humanidad nunca sería solo otro espécimen. Lo envió en el propio idioma de los coleccionistas, usando sus propios códigos. El efecto fue inmediato. La formación perfecta de la flota de recolección se disolvió en el caos. Por primera vez en su antigua historia, los coleccionistas se enfrentaban a una especie que los entendía mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Se están retirando, anunció Peters, pero Walker negó con la cabeza. Todavía no. Almirante, señale la segunda fase. No les deje llegar a su instalación central. El reconocimiento de Thompson fue rápido. Detrás de Júpiter, apareció una segunda flota terrestre, naves que habían estado ocultas usando tecnología de camuflaje de los coleccionistas. Cortaron la ruta de escape de la flota de recolección, atrapándola en el sistema solar. Recuerden lo que nos hicieron, dijo Walker a su tripulación. Recuerden a los otros que vimos en esas celdas. Las especies que no lo lograron. Esto ya no es solo por la Tierra. La batalla que siguió sería estudiada por generaciones. Las naves de la Tierra, lideradas por la cicatrizada y modificada Dauntless, desmantelaron sistemáticamente la flota de recolección más poderosa que los coleccionistas habían enviado jamás. Cada disparo fue apuntado con la precisión de quienes tenían un conocimiento íntimo de las debilidades de su enemigo. Cada maniobra fue diseñada para explotar fallos que solo los exespecímenes conocerían. Cuando la última nave de los coleccionistas se apagó, flotando muerta en el espacio, Walker finalmente se permitió relajarse un poco. Informe de daños. 12 naves terrestres perdidas, informó Reed, su voz pesada pero orgullosa. Pero destruimos toda su flota de recolección. Y lo que es más importante, levantó la vista con su único ojo humano restante. Demostramos que se les puede vencer. Walker asintió, mirando el campo de escombros que una vez fue la mayor amenaza para la humanidad. Envíen un mensaje a la Tierra. Díganles que esto fue solo el principio. Los coleccionistas enviarán más naves cuando se den cuenta de lo que pasó aquí. Necesitamos estar listos. Witte se giró desde su estación, sus ojos brillantes fijos en él. Nos convirtieron en armas para usarlas contra otras especies. En cambio, nos convertimos en armas contra ellos. No,
la corrigió Walker suavemente. Nos convertimos en algo mucho más peligroso que armas. Nos convertimos en maestros. Miró a su tripulación modificada, a su nave transformada. Todo lo que aprendimos, todo lo que sufrimos, todo nos llevó a este momento. Y ahora les llevamos la lucha a ellos, terminó Reed. A su instalación central. Walker sonrió, y por un momento, su tripulación pudo ver al capitán que habían conocido 20 años atrás, antes de que los coleccionistas los cambiaran a todos. Envíen la señal al comando de la Tierra. Díganles que preparen la flota. El estudio de los especímenes ha terminado. Es hora de que la humanidad haga su propia recolección. La masiva instalación de los coleccionistas flotaba en el espacio como una estrella oscura, su superficie cubierta de innumerables cámaras donde se guardaban especímenes de toda la galaxia. Walker estaba de pie en el ventanal de la Dauntless, los recuerdos de su tiempo en esas celdas inundándolo. Detrás de él, la flota combinada de la Tierra esperaba en formación. 500 naves, todas modificadas con el conocimiento que su tripulación había traído. Última oportunidad para reconsiderarlo, capitán, dijo el almirante Thompson a través del comunicador. Podríamos fortificar la Tierra en su lugar, prepararnos para su próximo ataque. Walker se tocó la cicatriz de la cara, recordando el día que se la hizo tratando de proteger a un tripulante más joven durante una de las pruebas de los coleccionistas. No. Mientras esta instalación exista, seguirán recolectando especies. Acabamos con esto hoy. El plan de ataque era simple pero peligroso. Mientras la flota principal se enfrentaba a las defensas de la instalación, la Dauntless usaría su conocimiento íntimo de los sistemas de los coleccionistas para infiltrarse. Walker y su tripulación lucharían hasta la sala de control central y cargarían un virus que habían pasado meses creando. Un virus construido a partir de sus propias cibernéticas modificadas. Toda la tripulación, a puestos de combate, ordenó Walker. Su tripulación se movió con eficiencia practicada, sus mejoras cibernéticas zumbando con energía. Habían esperado 20 años este momento. La batalla comenzó con un bombardeo masivo de la flota de la Tierra. Las defensas exteriores de la instalación se iluminaron, devolviendo el fuego con armas que podían destrozar naves. Pero las naves de la humanidad ya no eran presas fáciles. Llevaban escudos de ingeniería inversa a partir de la tecnología de los coleccionistas. Defensas primarias activadas, informó Witte, sus ojos brillantes rastreando patrones de energía. Están respondiendo exactamente como predijimos. No pueden imaginar que meros especímenes puedan ser una amenaza real. La Dauntless se deslizó a través del caos de la batalla, usando las mismas modificaciones que los coleccionistas habían inspirado para enmascarar su aproximación. Encontraron el puerto de acceso exactamente donde lo recordaban, el mismo por el que habían escapado años atrás. Hemos entrado, anunció Reed mientras la nave se acomodaba en un enorme muelle de atraque. Pero ahora saben que estamos aquí. Walker asintió a su equipo de abordaje. 20 miembros de la tripulación, cada uno modificado y entrenado para esta misión exacta. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué estamos aquí. Y lo más importante, activó los sistemas de armas de su brazo cibernético. Recuerden lo que nos hicieron. Lucharon a través de pasillos por los que una vez fueron arrastrados como especímenes. Cada curva, cada medida de seguridad, cada defensa, las conocían todas. Los coleccionistas les habían hecho estudiar este lugar durante 20 años. Ahora, ese conocimiento se convertiría en su perdición. Peters usó sus implantes neurales para hackear los sistemas de seguridad mientras avanzaban. La visión mejorada de Witte detectaba emboscadas antes de que pudieran activarse. La comprensión de Reed de la tecnología de los coleccionistas les permitió volver los propios sistemas de la instalación en su contra. Pasaron junto a celdas de contención llenas de especies alienígenas, algunas que reconocieron de su tiempo en cautiverio, otras, nuevas adquisiciones. Walker se obligó a concentrarse en la misión. No podían salvar a todos hoy, pero podían asegurarse de que nadie más fuera recolectado jamás. La sala de control central era vasta, llena de interfaces biomecánicas que pulsaban con energía alienígena. Los pocos coleccionistas presentes se volvieron para enfrentarlos,
criaturas altas y delgadas con demasiados ojos y extremidades que se movían de forma antinatural. Por primera vez, Walker y su tripulación se enfrentaron a sus torturadores como iguales, en lugar de especímenes. Han evolucionado más allá de los parámetros, dijo el coleccionista más cercano con esa voz de múltiples capas. Este desarrollo debe ser estudiado. No más estudios, respondió Walker, levantando su brazo. No más especímenes. No más recolecciones. Disparó, y la batalla por la sala de control comenzó. Los coleccionistas eran físicamente superiores en todos los sentidos, pero la tripulación de Walker tenía algo que ellos no entendían: rabia. 20 años de dolor y humillación alimentaban cada disparo, cada movimiento, cada ataque. Los coleccionistas habían mejorado sus cuerpos, pero no se habían dado cuenta de que también estaban fortaleciendo su determinación. Reed llegó a la consola principal, sus implantes cibernéticos interactuando con la tecnología de los coleccionistas. El virus que crearon comenzó a cargarse, un programa construido a partir de las mismas modificaciones que les impusieron, diseñado para volver los sistemas de toda la instalación en su contra. Virus al 20%, gritó Reed mientras defendía su posición. Están tratando de detenerlo, pero no pueden entender cómo modificamos su propio código. A través de las enormes ventanas, podían ver la batalla espacial en pleno apogeo. La flota de la Tierra se mantenía firme, demostrando que la humanidad ya no era el blanco fácil que los coleccionistas habían encontrado 20 años atrás. Cada nave luchaba con un conocimiento comprado con dolor y sufrimiento. 60%. Actualizó Reed. Las luces de la instalación comienzan a parpadear a medida que el virus se propaga. Los sistemas de contención están empezando a fallar. Walker abrió un canal a la flota. Todas las naves, inicien los procedimientos de evacuación. Pongan a salvo a tantos especímenes como puedan. Prioridad a cualquier especie que siga viva en las celdas de contención. Los coleccionistas luchaban desesperadamente ahora, finalmente comprendiendo en que se habían convertido sus especímenes. Pero era demasiado tarde. El virus alcanzó el 100%, y la instalación comenzó a desgarrarse desde dentro. Hora de irse, ordenó Walker. Su tripulación luchó para regresar a la Dauntless, ayudando a los especímenes supervivientes de otras especies por el camino. Detrás de ellos, la sala de control central se disolvió en el caos mientras sus propios sistemas se volvían en su contra. La Dauntless se alejó de la instalación moribunda, sus bodegas llenas de alienígenas rescatados. A través del ventanal, Walker observó cómo el lugar que había sido su prisión durante 20 años comenzaba a implosionar. La propia tecnología de los coleccionistas, retorcida y modificada por sus antiguos especímenes, se convirtió en el instrumento de su destrucción. Múltiples brechas de núcleo detectadas, informó Witte. La reacción en cadena se está extendiendo por todos los sistemas. Justo como lo planeamos. La flota de la Tierra se retiró a una distancia segura, naves cargadas con supervivientes de docenas de mundos. Observaron cómo la masiva instalación colapsaba sobre sí misma, siglos de investigación y especímenes de los coleccionistas desapareciendo en un destello final de luz. En el silencio que siguió, Walker miró a su tripulación, a las modificaciones que habían convertido de maldición a bendición, a la fuerza que habían encontrado en sus momentos más oscuros. Envíen un mensaje a la Tierra, dijo en voz baja. Díganles que los especímenes les envían sus recuerdos. La voz del almirante Thompson llegó a través del comunicador. Todas las naves reportan éxito, capitán. No detectamos otras señales de los coleccionistas en el sector. Lo que ellos construyeron durante siglos, nosotros lo terminamos en un día. Walker asintió, mirando su reflejo en el ventanal, las cicatrices y los cambios que lo marcaban a él y a su tripulación. No en un día, almirante. En 20 años. Solo tuvimos que aprender a hacer algo más que especímenes primero. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo, lleno del trabajo de ayudar a las especies rescatadas y comenzar el largo proceso de curación. La Dauntless lideró la flota a casa, su casco lleno de cicatrices un testamento tanto al sufrimiento como al triunfo. La humanidad había entrado en el escenario galáctico como especímenes para ser estudiados, regresaron como liberadores,
habiendo convertido las herramientas de sus torturadores en los medios de su destrucción. Los coleccionistas habían querido aprender sobre la naturaleza humana. Al final, ese conocimiento los había destruido. Walker permaneció en el puente de su nave transformada, observando cómo la Tierra se hacía más grande en el ventanal. Eran diferentes ahora, cambiados de formas que nunca podrían deshacerse. Pero habían demostrado algo que resonaría por toda la galaxia. La humanidad nunca sería solo otro espécimen en la colección de alguien más. Se habían convertido en algo mucho más peligroso. Se habían vuelto libres.